Ojalá Dios quiera que no haya un 6, pero bueno. Ya. Así Que que ha no fue tenido problemas con la donde luz y está con hermano el internet. Así que, pero nuestro hermano Mario tuvo nos problemas va hoy día a guiar en el estudio. Así que mis hermanitas, donde está hermanitos, hermano. voy a permitir silenciar los micrófonos para ya empezar a la actividad, ¿verdad? Ya estamos conectados ahí en el Facebook. También un saludo para todos nuestros hermanos, hermanas que se están conectando a través de ese medio. Aquí estoy dando paso al hermano Javier. Así que, bueno, damos gracias a nuestro hermano Mario Arellano, que siempre está, ¿verdad?, dispuesto y nos apoya en estos, hablemos, percances que de repente nos ocurren. Desgraciadamente no tenemos dominio sobre el clima y sobre estos sistemas frontales que llegan y que cada año parece que son más fuertes y más, hablemos, intensos. Así que vamos a elevar una oración a Dios, vamos a pedir su presencia y vamos a pedir también hablemos, por todos nuestros hermanitos que puedan estar pasando por alguna necesidad. Agradecer primero que nada también por la oportunidad de estar nuevamente reunidos, ¿verdad?, a través de estos medios para poder escudriñar la palabra de Dios. Voy a pedir a mi hermano Mario Peña, si fuera tan amable, mi hermanito, nos pudiese guiar en esta primera oración, por favor. Ok, hermano, ¿hay alguna petición que los hermanos quieran mencionar? ¿Alguna petición especial, mis hermanos? Oración por Venezuela, hermano, por Ah, favor. Hermanitos, por mis hijos también, especialmente Lisandro, que está sin empleo hace como 2 meses. El menor, mi hijo Lisandro. Gracias. Y como dice el hermanito, por Venezuela nos unimos todos. así es, así es. Bueno, oremos. Señor Oremos. Dios, creador de los cielos y la tierra, tú eres el Dios que existes, que mandaste a tu Hijo Jesucristo para que viniera a hablar en persona, Señor, tu bendita palabra y dejar el mensaje. Y no solamente el mensaje, sino el ejemplo de cómo quieres tú, Padre Santo, que los seres humanos de todas las épocas vivamos. Gracias por ese gesto de amor tan grande que mostraste, Señor, a estar dispuesto a ofrecerse en sacrificio como un cordero humilde, guardando silencio cuando tenía que guardar silencio y hablando cuando tenía que hablar. Gracias, Dios eterno, por tu bendito Espíritu que le habló a los hombres desde los días de los patriarcas hasta tus siervos los apóstoles y demás hermanos que hablaron tu palabra y algunos escribieron, y tú has querido, Señor, que así nos llegue tu palabra a nuestro siglo XXI. Gracias, Padre, por tan grandes bendiciones. Nos reunimos aquí por este medio, nos comunicamos, Señor, para escuchar tu palabra y rogarte que nos acompañes a cada uno de nuestros lugares donde estamos. Que la lectura de tu palabra, que la enseñanza de tu palabra nos nutra, que tu bendito Espíritu, Señor, nos fortalezca y nos anime, porque a veces puede ser que nos pongamos tristes o deprimidos o nos sintamos desanimados, Señor, y rogamos que estas lecciones nos ayuden. Queremos rogarte, Señor, por el hijo de nuestra hermana Luz Dari, que anda consiguiendo trabajo, Señor, que ponga los medios, que le ayudes, Padre Santo, que le abras puerta para que pueda conseguir un empleo y ver así por su familia. No solamente por él, sino por otros hermanos que pueden estar sufriendo en Venezuela, Padre Santo. Tú sabes la situación que están viviendo los hermanos allá, Señor. Rogamos en especial por ellos. Rogamos por la paz de ese país, Señor, que ponga los medios para que pues vuelva a la normalidad lo más posible. Si es posible, Señor, que intervengas con las autoridades para que el pueblo no sufra más de lo que puede estar sufriendo. Por hermano Sergio Pino, Señor, no sabemos qué le haya pasado. Por su madre también rogamos que les bendigas y les ayudes, Padre Santo, que puedan estar estables. Habrá más hermanos y familiares de hermanos que tienen necesidades, que pueden estar pensando en sus hijos o familiares. Rogamos, Señor, que escuche los pensamientos de cada hermano que piensa en su familia o en los hermanos. Padre Santo, rogamos tu misericordia, que seas con nosotros, Señor, que nos perdones. Tu Hijo Santo Jesucristo nos dio el permiso de dirigirte la palabra y dirigirnos en oración, porque Él tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, y Él es el único mediador entre nosotros, tu divina presencia. En su bendito nombre oramos y pedimos estas cosas, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, mi hermano Mario, por la oración que nos compartió. Pues bien, ahora vamos a
a estar dispuestos a la lección que nos va a traer nuestro hermano Mario Arellano. Mi hermano, muchas gracias. Reitero nuestro agradecimiento. Dios le bendiga. Da también la opción de compartir pantalla ya activado si es que lo requiere. Adelante, por favor, mi hermano. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano Oscar. Dios les bendiga, hermano. Feliz noche para todos. Esperemos que Dios nos siga ayudando y guiándonos pues hacia la vida eterna. Pues hoy quiero compartirle una lección, como ya han anunciado los hermanos, pues eh, le voy a hacer, como quien dice, aquí en Venezuela le decimos el quite al hermano Sergio, porque ha tenido dificultades para poder venir. Bueno, quise traer un estudio que yo lo titulé Viendo lo invisible por medio de la fe, pues. Esto es una serie de lecciones que desarrollé sobre la epístola a los hebreos, que los di a los hermanos en México. Son 40 lecciones, pero quiero compartirle esta parte que no abarca todo el capítulo 11, sino apenas unos pocos versículos, pero tratando de entender, pues, lo que ya hemos estudiado con respecto a la fe, que es convicción, es certeza, está fundamentado en la palabra, pero el propósito de este estudio es que comprendamos lo que representa y el poder de la fe cuando está fundamentada en la palabra de Dios para hacernos ver aquello que no podemos ver con nuestros ojos. Ese es el propósito, pues. Y esto pues es porque acá recordemos que la epístola en el capítulo 11 comienza con una pequeña definición de la fe, pero de luego viene desarrollando una serie de aplicaciones prácticas a través de ejemplos de hombres y mujeres que alcanzaron buen testimonio por causa de su fe. Y la lista es grande porque allí se mencionan unos cuantos, pero sabemos que a través de los tiempos muchos hombres y muchas mujeres lograron buen testimonio por medio de la fe. Y ese testimonio no es ante los hombres, sino un testimonio delante de Dios. ¿Y cómo sabemos nosotros que lograron buen testimonio delante de Dios? Cuando leemos el capítulo 11 y vemos cómo Dios, por medio del autor de la epístola, pues menciona a todos estos hombres y mujeres de fe, pues. Entonces, la epístola a los hebreos es una epístola bastante profunda, eh, muy completa, nos revela una serie de cosas que nos ayuda a comprender los propósitos de Dios, nos ayuda a comprender los propósitos del antiguo pacto, y vemos que la epístola a los hebreos nos muestra que muchas de las cosas de la ley, de las cosas que había bajo la ley, el tabernáculo, el templo, el lugar santísimo, el lugar santo, los utensilios, los sacrificios de animales, todo apuntaba hacia lo verdadero, hacia lo real, pues. Y por eso es que se le llama sombra. Una sombra es algo que refleja de una manera difusa, poco clara, lo que es la realidad, pues. Y eso es lo que nos está diciendo, que el antiguo pacto básicamente era una sombra de lo verdadero. Y en el capítulo 11, ya después de haber exhortado a los hermanos a través de toda la epístola y haberle enseñado grandes y profundas verdades, entonces este, eh, hace mayor hincapié a la fe, que era un problema que algunos hermanos hebreos habían tenido porque se habían vuelto a la ley o estaban queriendo volverse a la ley. Entonces, el capítulo 11 realmente es un capítulo que nos ayuda a nosotros a comprender a mayor profundidad lo que es la fe, pues. Solo la fe nos permite ver la existencia de lo real, de lo verdadero y de lo eterno. Ahora, ¿qué quiero yo decir con mirar, con ver? Cuando digo ver, hermanos, quiero que no se ubiquen en la idea de usar sus ojos físicos, porque con los ojos físicos, con nuestros sentidos, con nuestros oídos,
con nuestro tacto, no podemos ver nada de lo que es invisible. No podemos ver absolutamente nada de lo que es el mundo de los espíritus. Pero lo que nos enseña la palabra es que por medio de la fe sí podemos ver aquello que está más allá de lo que podemos observar con nuestros sentidos físicos. La fe hace que lo invisible se haga visible en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. La fe nos hace vivir una vida que no es de este mundo, porque nosotros ya vivimos por medio de la fe. Pablo hace una declaración en 2 Corintios 5:7 que dice que por fe andamos, no por vista. Y eso es una gran realidad. Ahora, hay algo aquí que debemos entender, que es andar, pues. ¿Cómo puede andar alguien que no ve? Pues? Porque no estamos viendo con los ojos físicos, sino estamos viendo con los ojos del entendimiento. Entonces, el que anda sin ver es ciego, pero nosotros no somos ciegos desde el punto de vista espiritual, sino que tenemos los ojos espirituales bien abiertos. Y esto es una manera como nosotros podemos entender la fe para que la comprendamos cabalmente. La vida espiritual la vivimos sin ver físicamente absolutamente nada, pues, ¿ok? Desde el punto de vista espiritual. Pero la fe nos permite andar y vivir como si estuviéramos mirando lo invisible, pues. Tomar decisiones que nos beneficiarán para la vida venidera, aunque pueden poner en riesgo nuestra vida en este mundo, como le pasó a muchos hermanos en el pasado, pues, que sufrieron por causa de su fe, pues. La fe es una virtud que nos permite ver a Dios aunque no lo podamos ver. Usted dice, bueno, ¿qué clase de trabalengua estás utilizando nuestro hermano Mario? ¿Cómo es que podemos ver a Dios aunque no lo podamos ver? Bueno, no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, pero sí lo vemos con nuestro entendimiento o con los ojos de nuestro entendimiento. Ver a Cristo aunque nunca lo conocimos. Ver al Espíritu Santo aunque nunca lo podamos sentir. Ver a la morada celestial del cielo aunque no tengamos prueba de que exista. Ver a los ángeles de Dios ayudándonos aunque nunca hemos visto uno solo, pues. Ver a la Jerusalén celestial que nunca los ojos físicos podrán ver. Ver el camino que nos lleva al cielo y que nos libra del infierno. Nosotros estamos andando un camino espiritual, pero no lo podemos ver con los ojos físicos. Lo estamos viendo con los ojos de la fe, pues. Entonces, ¿cómo podemos entender esto de la fe y ver lo invisible? Pues el capítulo 11 nos habla en algunas partes de esto. Por ejemplo, hablando de Moisés. Dice que Moisés se sostuvo como viendo el invisible. ¿Cómo viendo el invisible? Ahora, ¿qué quiere decir como viendo el invisible? No los estaba viendo con los ojos físicos. Y eso es lo que hace la fe por nosotros. Nos mantiene viendo el invisible y el camino invisible que nos lleva al cielo. Hebreos 11:27 dice, por la fe dejó a Egipto, hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey. Y dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. La Nueva Versión Internacional nos dice, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Ahora, ¿por qué nosotros creemos en Dios? ¿Por qué creemos que tenemos el favor de Dios? Porque la palabra nos lo dice. Pero resulta que la palabra se lo dice a todo el mundo y todo el mundo no cree en la palabra. ¿Qué es lo que hace que la palabra haga efecto en nosotros? La fe, hermanos, porque la palabra debe ser oída y con fe, pues. Al pueblo de Israel no le aprovechó la palabra porque no la oyeron con fe. Entonces, ¿cómo puede ver usted a Dios o cómo puedo ver yo a Dios? Solamente por fe, hermanos. Entonces, el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos son declaraciones prácticas que nos ayudan a entender la fe, a vivir por ella, a cuidarla, porque ella es la que nos permite continuar por el estrecho camino que nos lleva a un mundo espiritual maravilloso. Es la fe, hermanos. Por eso Pablo dice, por la fe estáis firmes.
La fe realmente es valiosa, importante, pero no una fe cualquiera, como las tienen las personas del mundo. Esta tarde, dando un estudio a unas hermanitas, yo le decía, todo el mundo dice que tiene fe. Yo tengo fe que me van a dar un empleo. Yo tengo fe de que me va a ir bien. Yo tengo fe de que voy a prosperar. Yo tengo fe de que vamos a ganar las elecciones. Pero esa fe está fundamentada en la palabra. Evidentemente no, son nuestros deseos. Y esa no es la fe bíblica. La fe bíblica es la que está fundamentada en la palabra de Dios. Y es importante que entendamos esto porque a veces hay esa confusión entre la hermandad, pues, que piensan que cualquier cosa que uno diga o que uno desee es la fe que nos habla la palabra. La fe que nos habla la palabra está fundamentada en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, es importante para nosotros que comprendamos esta gran verdad, pues. Los hermanos hebreos, todos ellos, que se les llaman héroes de la fe, o estos hombres y mujeres del pasado, siervos de Dios, ellos vivieron creyendo en las promesas de Dios y no desmayaron a pesar de las dificultades. Y la conclusión muy esperanzadora que nos enseña Hebreos 11 es que lo lograron, triunfaron pues. ¿Y qué usaron como medio? La fe, hermanos. Por eso debemos entender lo que es la fe, para no equivocarnos, para no terminar agregando o pensando que la fe es algo que Dios no nos dice. Entonces, estos hombres y mujeres resistieron a las tentaciones, dice el autor que pusieron sus vidas en riesgo, se enfrentaron a la persecución, soportaron la angustia, el dolor, le creyeron a Dios, aunque no vieron nada de lo que les prometía, porque no lo vieron con los ojos físicos, no lo vieron con los sentidos físicos. Porque cuando uno ve algo y sabe que va a obtener ese premio por nuestra visión, porque lo podemos ver, pues ya no andamos por fe, sino que ya estamos viendo lo que vamos a, a recibir. Pero la fe nos permite ver aquello que los ojos físicos no pueden ver. Entonces, por eso es que esta parte de Hebreos es realmente muy interesante. En el versículo 11, yo voy a leer la Biblia de las Américas, dice, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto, ¿ok? Creo que la Reina Valera dice, mirándola, pero habiéndolas visto, ¿cómo la vieron? Y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, ellos miraron, ellos por su entendimiento, por la aceptación de la verdad del Señor, aceptaron las promesas de Dios y la vieron, pero la vieron de lejos porque no la recibieron. ¿Ok? Antes de analizar los versos de Hebreos 11, podríamos adelantar que la fe no es más que creerle a Dios y vivir de acuerdo con su palabra. Pues. Eso es, en pocas palabras, lo que es la fe, creerle a Dios y vivir de acuerdo con su palabra. Porque la mayoría del mundo le cree a Dios, perdón, creen en Dios, pero no le creen a Dios. Otros creen en Dios, le creen a Dios, pero no viven de acuerdo a Dios. Y eso no es lo que nos lleva a ser la fe. Los llamados héroes de la fe pusieron total confianza en Dios, en sus promesas, y vivieron y actuaron tomando decisiones certeras de acuerdo con eso. Eso es decisiones. Yo sé que para muchos es un choque pensar que muchas de las cosas que nosotros tenemos que hacer son decisiones. No tiene que ver con sentimientos, sino son decisiones. Cada quien tiene que tomar decisiones. Y eso nos lleva a que podamos enrumbar nuestra vida para bien o para mal. Podríamos resumir por lo dicho en toda la epístola que tener fe es creer, aceptar y vivir de acuerdo con las promesas de Dios, su palabra, ¿verdad? Y permanecer fieles a Cristo.
el enemigo de la fe es la incredulidad, hermanos. Y los hermanos hebreos habían estado luchando contra la incredulidad y algunos ya habían caído, pues. Porque la incredulidad lo que te da es incertidumbre y la fe es certeza, es certidumbre. Entonces nos dice Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pues. Aquí hay dos declaraciones. Primera, la fe, la certeza de lo que se espera, y la segunda, la convicción de lo que no se ve. Hay varias palabras que están involucradas en esta declaración, pero podríamos resumirlas, hermano, y muchos comentaristas terminan argumentando esto, que básicamente tiene que ver con seguridad y confianza. Cuando nosotros leemos esta parte de la palabra, certeza en lo que se espera y convicción en lo que se ve, lo que tenemos que es, para poder comprenderlo mejor, porque no todos podemos comprender a veces las cosas tan fácilmente como otros, es que podemos resumirla en tener seguridad y tener confianza, que son el resultado que da la certeza y la convicción. ¿Okay? Entonces, hay varias definiciones y mucho se habla, pues, pero voy a tratar de ser lo más simple posible para que comprendan lo que es la palabra certeza y la palabra convicción. La palabra certeza significa soporte. O sea, estar sentado también es una aplicación de la palabra, o parado bajo, pues. Entonces, ¿qué es lo que hace la fe? La fe nos da el soporte, el fundamento, el lugar donde podemos estar parados con firmeza, para estar parados firmes, seguros de esperar lo que Dios ha prometido. Entonces, la palabra certeza, la certeza viene a ser indicar un soporte. Nosotros estamos parados sobre un soporte. ¿Cuál es el soporte? Dios, su palabra, sus promesas. Y la palabra certeza es también traducida como sustancia. Y esta parte es mucho más interesante, porque la fe da la certeza o trae la sustancia de lo que se espera. Sustancia tiene que ver con algo que se hace visible, se hace real delante de nosotros, en nuestra mente. Convierte en realidad lo que esperamos en nuestras mentes, en nuestros corazones, cuando se cree. Entonces, la fe creada por medio de la palabra de Dios, el Evangelio, produce en el creyente certeza, profunda seguridad, enraizada en sus corazones, y da como cierto qué cosa, pues, por medio de la fe. Todo lo que dice Dios en su palabra es cierto, pues. Y eso es lo que nosotros creemos. Todo lo que Dios dice en su palabra es cierto. También tenemos seguridad, el soporte de que Cristo ha ganado la salvación de nuestras almas. Que el sacrificio de Jesús es altamente efectivo para darnos la salvación, limpiarnos de todo pecado y darnos entrada eterna en el cielo. Ese es el soporte que nos da la fe, que nos ha reconciliado con Dios por medio de su muerte, de su sacrificio, que nos ha dado herencia y somos herederos de grandes bendiciones espirituales. También tenemos el soporte, la certeza que su mediación traerá como resultado nuestra victoria espiritual, pues. Eso es parte de nuestra fe, pues. Es una total seguridad, confianza en lo que es capaz de hacer Cristo por nosotros. La palabra convicción es traducida por algunas versiones como certeza también. O sea, a veces estas dos palabras tienden a ser muy similares. Pero básicamente significa convencerse de la realidad, pues. No estoy viendo algo con mis ojos físicos, pero estoy convencido de que ahí está, pues. Existe, es real. De la existencia de aquello que no se ve, aunque no se pueda palpar, no se pueda sentir. Entonces, ahí vamos a la existencia de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de los ángeles. Están allí, hermanos.
Dios está en su trono, pero también está en todos lados porque Él es omnipresente. Cristo, el Espíritu Santo, los ángeles, están allí, pero no lo podemos ver. Pero creemos en ello. Que Dios nos habla por medio de su palabra. O sea, si ustedes ven la palabra de Dios, la Biblia es un libro, hermanos, como cualquier otro. Pero ¿por qué es tan diferente? ¿Por qué es tan especial para nosotros? Porque la fe en ese libro nos hace tener la certeza, la convicción de que esa es la palabra de Dios y que tenemos seguridad en ella, de que existe el cielo como morada de Dios y allí viviremos los que perseveremos en la fe. Eso es convicción de la obra de ayuda, socorro, protección que Dios hace por nosotros. Dios no nos desampara, hermanos. Siempre está allí para nosotros. Porque para algo vino Cristo, hermanos, y fue para salvar a los hombres. Y Cristo dijo que nada de lo que Dios le diera lo perdería, pues. Entonces, es más el compromiso muchas veces de Cristo hacia nosotros que de nosotros hacia Dios. Esa es la triste realidad muchas veces. La convicción de que podemos hablar con Dios y de que nos escucha. La convicción de que estamos limpios de pecado por medio de la sangre de Cristo. O entonces, ¿estamos limpios o no estamos limpios? Algunos dicen que no estamos limpios, otros dicen que sí estamos limpios, pero la palabra dice que estamos limpios. Entonces, esta palabra convicción, que es traducida en algunas versiones y se utiliza como sustancia, es muy interesante. Certeza, pues. Porque Cristo, esta palabra es usada con relación a Cristo como la sustancia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cristo es la misma sustancia de Dios. Cristo es la misma certeza de la existencia de Dios. De la misma manera, la fe es la misma sustancia o realidad de las promesas de Dios. Cristo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él, su sustancia, no estamos hablando del hombre físico, sino lo que los hombres pudieron conocer, percibir, sentir, ver en Él, era la misma sustancia de Dios. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esta palabra sustancia es lo que aquí se conoce como certeza, pues. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. La traducción de McCord dice, la fe hace realidad las cosas de las que tenemos esperanza y es prueba de lo que no se ve. ¿Qué pruebas tenemos nosotros, hermano? Cuando nosotros hablamos con tanta convicción de nuestra fe, ¿qué pruebas tenemos? La mayoría de los cristianos no tienen esa profundidad de ir y utilizar muchos argumentos e investigaciones, pero muchos hablan con una convicción total de Dios y de lo que creen. Y eso se debe a la fe, hermanos. Eso se debe a la fe. Entonces, es prueba de lo que no se ve, pues. Esta es una traducción bíblica. ¿Okay? Entonces, Berkeley dice, la fe es lo que nos hace estar seguros de lo que esperamos y convencidos de lo que de lo que no vemos. Entonces, seguros y convencidos. Entonces, ¿qué hace la fe, hermanos? Nos da la certeza de que poseemos hoy lo que Dios nos promete para el futuro, aunque no lo hayamos recibido. Pero tenemos grandes bendiciones espirituales en este momento, aún estando en esta tierra. La fe que hace nos hace palpar, saborear, disfrutar por la fe lo que se nos dará en el futuro. ¿Cuántos de nosotros no hemos soñado con estar en el cielo? ¿Cuántos de nosotros no nos regocijamos pensando en la comunión que tenemos con Dios, en las cosas maravillosas que Cristo ha hecho por nosotros? Pero ¿cómo podemos tener esa seguridad? La fe, hermanos. Lo que no vemos ni aún tenemos se hace realidad en nuestras mentes.
La fe no es sentimiento o emociones, hermano, es conocimiento. La fe no es sentimientos o emociones, es conocimiento. Creer y aceptar las verdades que Dios nos ha dado. No es producto de nuestra imaginación la fe tampoco. Son realidades que Dios nos muestra. Porque aunque nosotros no lo podamos ver, el hecho de que Dios nos los transmita en su palabra hace que eso se vuelva una realidad para nosotros. Eso es lo que hace la fe. La fe no es sentimiento o emociones. Bueno, creo que repetí lo mismo. La fe no es subjetiva, basada en lo que nos gustaría, en lo que eh, hemos aprendido, en lo que a mí me parece, de acuerdo al mundo. La fe tiene que estar fundamentada en la palabra, pues, ¿ok? O creer que Dios hará lo que pensamos de acuerdo con los deseos de nuestro corazón, pues. Muchos, eh, muchos pensamos que Dios va a terminar haciendo lo que nosotros queremos y cuando no se hace, entonces nos decepcionamos, nos entristecemos y nos lamentamos. Pero debemos entender que Dios sí cumplirá totalmente su palabra, hermanos, porque Él no va a negarse a sí mismo. Pero cuando ya son cosas que nuestro corazón, nuestra mente desea, tenemos que tener cuidado porque habrá cosas que Dios nos ayudará y nos las concederá y otras no nos las va a conceder. De hecho, muchas veces es más lo que no nos concede porque en general pedimos mal, como dice el libro de Santiago. Entonces, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando dice Dios aquí es ungido. Por eso otras versiones, creo que la Biblia de las Américas lo traduce por oír, el oír por la palabra del ungido. Entonces, ¿puede haber verdadera esperanza sin fe? No, hermanos, porque entonces esa esperanza no está fundamentada en la palabra del Señor. ¿Puede haber fe sin la esperanza en las promesas de Dios? Tampoco. ¿Puede haber fe en la esperanza de lo que desea nuestro corazón? Sí, pero puede llegar a ser muy subjetiva y real si no depende de lo que Dios nos ha prometido. El hecho de que yo desee o que usted desee no quiere decir que se va a cumplir necesariamente, porque Dios en su potestad es el que determina qué va a hacer y qué no va a hacer, pues. No es como muchas religiones que piensan que Dios es como una especie de abuelito consentidor, pues, que ellos hablan y de una vez los está consintiendo, pues. Y entonces utilizan a Dios, utilizan a Cristo, el Espíritu Santo, como si fuesen sirvientes de ellos y no ellos como sirvientes de Cristo. Y es porque sencillamente no entienden que Dios, ese Dios que ellos creen, no es el Dios que realmente nos enseña la palabra. El Hebreos 11:2 nos dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Ok? Por la fe, pues. Hay un versículo que no lo puse en Efesios 1 del 17 al 18 que nos dice que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, fíjense que el simbolismo que usa Pablo, el Espíritu Santo, es como que si nuestro entendimiento fuese ojos o los ojos tuviese, o nuestro entendimiento tuviese ojos. Entonces dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento por medio de qué? De la revelación del conocimiento de Dios, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, para que se alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora, ¿qué es alcanzar buen testimonio, hermanos? Cuando hablamos del buen testimonio aquí, pensamos en testimonio con los hombres, testimonio con los ángeles, pero aquí el buen testimonio es con Dios. El autor dirige la atención a los patriarcas y a hombres y mujeres de fe que dieron un buen testimonio de su fe en Dios, creyeron en sus promesas y actuaron conforme a ellas. Su propósito
seguir enseñando sobre la poderosa que es la fe bíblica para darnos la victoria. Recordemos que el autor está tratando de mostrarle a los hermanos hebreos lo valioso que es la fe para la salvación y que la ley de Moisés realmente era una sombra, que ellos ya no deberían volverse a eso. Seguir profundizando en el significado de la fe, pues, desarrollando el concepto anterior y dándole aplicaciones prácticas para ayudar a los hermanos hebreos como a nosotros a entender la fe y sus efectos en el creyente. Entonces, ¿qué está haciendo el autor? El autor está tomando ejemplos que conocían los hermanos hebreos y le está diciendo, mira, ellos alcanzaron buen testimonio por su fe, porque le creyeron a Dios. Mostrarnos que la fe es práctica, no solo es creer, esto es importante, hermanos, sino también conlleva vivir, andar y obrar por ella. Y esto es algo que tenemos que repetir constantemente. La fe no es solamente algo que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y que no influye en nuestra manera de vivir. La fe tiene que influir en nuestra manera de vivir de tal manera que nos lleve a obrar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, estos hombres y mujeres de fe, su fe fue una fe práctica, fue una fe que los llevó a obrar, pues. Entonces, el autor nombra muchos ejemplos del antiguo pacto, pues. Entonces, la palabra de Dios nos da el conocimiento y la fe hace que se abran los ojos de nuestro entendimiento. Eso es lo que hace la fe, la palabra, pues. La palabra está allí, cuando nosotros la leemos, la comprendemos y la aceptamos, la escudriñamos con fe, creemos en ella, esa fe hace que se abran los ojos de nuestro entendimiento. En el capítulo 11 se habla muchas veces pues de la fe, pues, y se dice por la fe constantemente, más de 20 veces se utiliza la expresión por la fe. O sea, que por medio de la fe estos hombres y mujeres alcanzaron un excelente testimonio. Efesios 1 del 17 al 18, que era el que le había leído, aquí está, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, ¿qué hace la palabra? Alumbra los ojos de nuestro entendimiento cuando la aceptamos con fe, creemos en ella. Salmo 19:8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Cuáles ojos, hermano? No está hablando de ojos físicos. Está hablando de un simbolismo para mostrarnos que la fe, la palabra del Señor, cuando es creída y aceptada, nos hace ver. ¿Pero con qué ojos? No con los físicos. Entonces nos dice en otras versiones de este versículo 2 de Hebreos, la Biblia de las Américas dice, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. ¿Aprobación de quién, hermano? Cuando dice buen testimonio está diciendo que alcanzaron la aprobación de Dios. ¿Y cómo sabemos que ellos alcanzaron la aprobación de Dios? ¿Cómo sabemos que ellos alcanzaron un buen testimonio delante de Dios? Pues aquí lo tenemos en el capítulo 11. ¿Quién es el que está dando testimonio de Abraham, de Abel, de Enoc, de Moisés, de Sara, de Rahab, de Sansón, de Jefté, de Isaac, de Jacob? ¿Quién es el que está dando testimonio? Pues el autor a los hebreos está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y Cristo dijo que el Espíritu Santo les revelaría lo que él tomara del Padre y de él. O sea, ¿quién es el que está dando testimonio aquí? Realmente es Dios el que está dando testimonio de estos hombres. Ellos alcanzaron la aprobación divina.
La nueva traducción viviente dice, por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Una buena reputación delante de quién, no de los hombres, hermano. Aunque sí las tuvieron, pero no es lo que está tratando el autor aquí a los hebreos. Lo que está tratando es la buena reputación delante de Dios. Y entonces vayamos, mientras estudiamos esto, vayamos estudiando nuestro propio ejemplo. Estamos dando un buen testimonio delante de Dios. Estamos recibiendo la aprobación divina. Estamos gozando de una buena reputación delante de Dios por nuestra fe. Y volvemos a repetir, no una fe que se queda solamente en creer, sino una fe práctica, una fe activa, una fe que hace. Martín Nieto dice, por ella recibieron testimonio de admiración los antiguos. ¿Admiración de quién? ¿Quién lo admira? ¿Quién hace mención de ellos? ¿Quién los glorifica? ¿Quién les da honra y honor? Pues Dios. La Nacar Kulanga dice, pues por ella adquirieron gran nombre los antiguos. Entonces, la fe, hermanos, no es un salto al vacío, no es andar en oscuridad, no es vivir a tientas. Por el contrario, nos guía para dar pasos seguros, confiados, firmes. Nos da seguridad de cómo vivir, por dónde caminar espiritualmente, hacia dónde nos dirigimos en el sentido espiritual. ¿Hay evidencia de la existencia de Dios? Sí, la misma creación habla de Dios, como nos dice la palabra. Pero ¿sabe qué otra evidencia hay? Nuestra fe. Cuando los incrédulos dicen que no creen en Dios, ¿qué dice uno de una vez? Así no sepa cómo explicarlo. Claro que Dios existe. Dios es real. Porque nuestra fe nos da testimonio, porque nuestra fe está fundamentada en la palabra del Señor. Vuelvo a repetir, no una fe subjetiva, no una fe fundamentada en sentimientos, emociones, sino una fe fundamentada en la palabra de Dios. Entonces, el autor nombra a muchos hombres y mujeres. ¿Hay evidencia del cielo, que el cielo es la morada de Dios? ¿Hay evidencia de la vida después de esta vida? Si nuestra fe es la que nos da esa evidencia, la palabra del Señor, porque creemos en ella, basada en las realidades que nos revela Dios en su palabra. Pues. Eso es lo que nos da a nosotros seguridad. Pues. Los dos primeros hombres en ser nombrados fueron Abel y Enoc, pues, hombres de fe, porque Caín es nombrado, pero no fue hombre de fe. Hebreos 11, del 4 al 5 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual, fíjense, solamente por ofrecer más excelente sacrificio, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Quién habla por ella? ¿Quién habla de esa ofrenda? Dios a través de su palabra. Dios nos está diciendo acá que Abel alcanzó testimonio de que era justo. ¿Y solamente por qué, hermanos? Porque dio un sacrificio más excelente, una mejor ofrenda. Por eso es importante el tema de la ofrenda, ¿no? Tanto en lo que damos el domingo como en lo que es nuestro servicio y nuestro sacrificio y esfuerzo para Dios, por el trabajo para Dios. Dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener un buen testimonio delante de Dios, hermanos, no solamente estos hombres y mujeres, sino cada uno de nosotros tenemos que tener un excelente testimonio delante de Dios, de que hacemos excelentes sacrificios para Dios conforme a su palabra y que nuestra vida y lo que le damos a Dios realmente le agrada. Todos los que el autor nombró alcanzaron buen testimonio, esto es, fueron aprobados por Dios.
aunque nos deja saber que hay muchísimos más, porque no son solamente los que se nombraron aquí, hermano. Hay muchos hombres y mujeres que pertenecían a esa simiente que siempre se ha nombrado en la palabra, que eran hombres y mujeres justos y que recibieron delante de Dios buen testimonio, aunque nosotros ni sepamos quiénes son. La palabra no los menciona por nombre, sino que sabemos que fueron más hombres, ¿ok? Y mujeres. Hebreos 11:32 dice, ¿y qué más os digo, perdón, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Son muchos. En el 39 dice, y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces, ¿qué nos enseña el ejemplo de los antiguos? Que la fe es obediente, hermanos. La fe no es algo que nosotros creemos y nos quedamos con lo que creemos. Después dice, los antiguos nos enseña que la fe es obediente, actúa de acuerdo a lo que Dios enseña y manda. Pues. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora notemos lo que dice acá, dice, por la fe entendemos, por la fe, hermanos. La palabra lo dice por la fe entendemos que haber sido, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que hace que esa palabra que es revelada nos ayude a entender esto? La fe, hermano. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, por la fe entendemos, por la fe comprendemos. Está fundamentado en el conocimiento que nos da la palabra, pero es porque creemos en ella. La expresión nos muestra que la fe se fundamenta en el conocimiento que creemos, aceptamos y vivimos por ella. Martín Nieto dice, por la fe conocemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios. Lo visible tiene una causa invisible. ¿Okay? Por la fe creemos que el universo o mundos fueron creados. La palabra universo tiende a tener este significado. Solo Dios y posiblemente sus ángeles estuvieron en la creación del universo. Sin embargo, el autor habla con seguridad, como si lo hubiese visto con sus ojos. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, como si hubiese estado allí, pues, como si hubiese sido testigo, pero él no fue testigo. Sencillamente le está creyendo a Dios. Habla con total seguridad, pues. Bueno, hermanos, se me ha ido el tiempo, hay más para decir de este estudio, pero el propósito era mostrarle, pues, lo importante que es la fe para nosotros. Espero que esta lección les pueda ayudar para comprender lo importante que es la fe, una fe fundamentada en la palabra del Señor, y que debemos, pues, comprender que no debe estar compuesta de cosas subjetivas, de lo que creemos o pensamos de acuerdo a nuestros sentimientos o corazones. La fe es el fundamento de nuestra vida espiritual, por ella vivimos, nos movemos y somos. La fe en la palabra de Dios nos guía, nos alumbra el camino, nos lleva directo al cielo. La fe es obediente. La fe sin obediencia nos hace que sigamos parados en el mismo sitio donde comenzamos, ¿ok? También nos hace salirnos del camino. Porque la fe sin obediencia no nos ayuda a avanzar, sino que más bien estamos paralizados. La fe debe ser pura, sana, sin contaminación, basada únicamente en la palabra de Dios. La fe nos da un fundamento sólido por el cual vivir. Nos permite creer y vivir en lo que no se ve. Sabemos que somos ciudadanos del cielo. Por la fe estamos sentados en los lugares celestiales. Por la fe somos hijos de Dios. Por la fe somos familia de Dios, herederos de Dios. Y tendríamos que listar todas las maravillosas bendiciones que ya disfrutamos por la fe. Bien, mis queridos hermanos, esta era la lección que quería compartir con ustedes. Espero que les pueda ser de provecho.
y que nuestro Dios les siga bendiciendo. Gracias, hermano Oscar. Gracias a usted, mi hermano Mario. Muchas gracias, sinceramente, por el tema de la fe, porque la verdad es que desgraciadamente vivimos en un mundo en el cual todo el mundo tiene fe, ¿no? Cuando uno habla de fe, todo el mundo tiene fe, pero la pregunta es en qué. Y desgraciadamente tienen fe, entre comillas, en muchas cosas, menos en el dador de la fe que es Dios. Y eso también, de alguna otra manera, también nos pasa la cuenta muchas veces a los cristianos, ¿no? Que la fe no la ponemos en Dios, sino que en las cosas muchas veces materiales. Por supuesto que hay mucho más que hablar de la fe, ¿no? Y ese capítulo 11 de Hebreo, sin duda, ¿verdad? Más que también un ejemplo, como se ha señalado, también nos sirve como un téngase presente, ¿no? Hubieron hombres y mujeres que se entregaron 100% por la causa de Dios, y si no hubiera sido por ellos, ninguno de nosotros quizás estaríamos hoy aquí. Gracias, mi hermano Mario, por el mensaje, por el estudio. Y bueno, vamos a ir en una oración para dar gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido de poder compartir este estudio y esperando obviamente que nos sirva de ánimo, de exhortación y de ejemplo para nuestras vidas. Voy a pedir a mi hermano Ernest Sánchez, si nos puede guiar, por favor, en una oración. Por supuesto, hermanito. Vamos a orar al Señor. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos dar las gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que hemos tenido de escuchar su palabra, de oír y de entender que debemos aprender realmente lo que es la fe y la fe en usted, Padre nuestro, de que todas aquellas cosas que usted ha enseñado en su palabra son para nuestro crecimiento espiritual, para que nosotros las tengamos muy claras, para que aprendamos también a explicarlas, a entenderlas, de tal manera de que muchas personas más que todavía no han puesto toda la mirada en usted puedan salir beneficiadas con respecto a la salvación y para que también puedan salir de las acechanzas del diablo. Agradecemos infinitamente, Padre Celestial, el día de vida que usted nos ha concedido. Agradecemos infinitamente también las bendiciones espirituales y las bendiciones materiales también, porque todo viene de usted. Y rogamos, Padre Celestial, que bendiga a cada uno de los hermanos presentes y especialmente también a nuestro hermano Mario Arellano, quien ha traído la palabra el día de hoy y que usted pueda bendecir a toda su familia. Rogamos, Padre nuestro, también que en esta hora usted pueda cuidar de los hermanos que están enfermos, que están con problemas de salud, que necesitan de medicinas, de médicos, de tratamientos para poder salir adelante, que usted pueda estar con ellos, Padre Celestial, como siempre está con todos nosotros. Le agradecemos infinitamente, Padre nuestro, por todas sus grandes bendiciones, por su gran misericordia, y todo se lo pedimos y agradecemos a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien vive y reina para siempre. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Ernest, por la oración. Vamos a dejar a nuestro hermano Néstor, que siempre nos trae también los saludos de los hermanos y hermanas que están ahí en el Facebook. Hermano Néstor, buenas noches, adelante. Buenas noches, hermanas y hermanos. Estuvo la hermana Alicia Zamora, hermana Janet Araya, Seila Soto, Richard Rosson, Linelsa Velázquez, Sabrina Murias, Isabel Ramos, Joel Lana Velázquez, Marcelo Tolosa, Arelis Calzadilla, Frank Serrano, Eleazar Sánchez, Betsabe Sánchez, Ivane Fabi. Todos ellos estuvieron escuchando esta muy, muy buena lección acerca de la fe y de ver lo invisible. Y dice el texto aquí, a Arelis Calzadilla Moreno: saludos para todos los hermanos y hermanas en Cristo, gracias por cada mensaje. Erinelsa Velázquez dice amén. Joel Alana Velázquez dice: saludos hermanos, bendiciones, muy buena reflexión. Gracias al hermano por traerla. El Señor nos ayude siempre a mantenernos en esta fe y crecer en ella. Buenas noches. Eso es, saludos. Erinelsa Velázquez dice saludos, hermanos en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos. Los invitamos que pueden volver a escuchar en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA o también en el Facebook de Néstor Sánchez y pueden ahí disfrutar nuevamente de este mensaje. Hermano Oscar. Bien, mi hermano, muchas gracias por los mensajes de nuestros hermanos, hermanas ahí en el Facebook. Aquí tenemos dos chats también. Nuestra hermana Luz dice: gracias, hermano, por el excelente mensaje de la fe.
Bendiciones de Dios para todos los hermanos espirituales y la hermana Marisa y Jorge Figueroa dice muchas gracias, hermano Mario, por el mensaje de hoy. Es verdad que sin fe es imposible agradar a Dios. Una fe con entendimiento y obediencia. Dios nos bendiga a todos. La hermana Irma del Carmen, Dios le bendiga, hermano. Buenas noches, gracias a Dios por la enseñanza. Muchas gracias, hermano Mario. Bendiciones infinitas. Y la hermana Vidalia, fue muy interesante el tema. Mi hermano, Dios lo bendiga y Dios nos bendiga a todos. Estamos entonces en estos minutos para poder compartir. Si hay alguna pregunta, opinión, ahí está mi hermano Mario Peña que levantó su manito. Con gusto, hermano, le podemos escuchar. Adelante. Bueno, gracias primero a mi tocayo por la lección. Gracias por el mensaje muy interesante. Me parece que nos nutre el mensaje de la palabra de Dios. Una pregunta nada más y no voy a entrar en más comentarios. ¿Qué piensa usted de la afirmación, hermano Mario, de somos salvos solo por fe? Salvos solo por fe. Podemos ser salvos solo por fe o por la fe, como se quiere. Si se quiere usar el artículo, se puede usar, o si no se quiere usar el artículo, no lo tenemos que usar, porque a veces en la escritura el artículo no se usa. Nada más dice salvos por la fe y a veces dice salvos por fe. Entonces, ¿usted qué piensa de esa afirmación? Salvo solo por la fe. No, yo no estoy de acuerdo. O sea, la afirmación, si se hace en el contexto bíblico, explicando lo que se quiere decir, podría utilizarse, pero ya cuando se le pone solo por la fe, yo creo que ya no es bíblico, pues. Recordemos que eso tiene que ver con el protestantismo. Eh, Prácticamente yo diría que todas las religiones que salieron de la protesta de Martín Lutero tienen esta creencia, y la creencia que ellos manejan es que solamente por creer se es salvo. Pero como estábamos hablando en el estudio, la fe tiene que ser obediente. Y si uno no obedece, si uno no hace la voluntad del Señor, la fe no lo va a salvar, porque no es la fe bíblica. La fe bíblica tiene que ser una fe llena de obras de justicia como Dios quiere. Entonces, no estoy de acuerdo con eso. De hecho, eso es parte de los 5 puntos del calvinismo y realmente está muy arraigado en todo el mundo religioso sectario en este momento, hermano. Ok, es que me parece que la afirmación se ha estigmatizado como, yo la verdad, estudiando bien este tema, es una afirmación que se ha estigmatizado. Entiendo el concepto del calvinismo, ah, lo he estudiado, pero creo que la afirmación se le ha puesto una connotación negativa, más que bíblica, pero es un tema a estudiar. Ya en su momento lo estudiaremos si sea la oportunidad. Es como el concepto de la Trinidad, ¿verdad? No hay nada de malo en que nosotros usemos el término Trinidad. No está el término en la Biblia, pero viene del catolicismo, ¿verdad? Y los unitarios, los solo Jesús y los testigos han estigmatizado el término de Trinidad. Y cuando digo estigmatizar la palabra, esa palabra quiere decir marcar con firmeza. Es marcar con firmeza con cierta dirección, es lo que quiere decir la palabra estigmatizar. Entonces, creo que esa afirmación, hermanos, sinceramente se ha estigmatizado porque estudiando bien el tema de la fe, yo en verdad, si una persona me dice, soy salvo solo por la fe, yo le hago la pregunta, ¿qué? ¿Cuál fe? Tú dime cuál fe. ¿La fe humana? ¿La fe sin obras? ¿O la fe de Dios? Entonces ya se le da otra dirección a la afirmación, ¿verdad? Entonces yo no le veo la connotación negativa en decir salvo solo por la fe. Sí se le da una dirección bíblica a la afirmación. Pero como le digo, es un tema que me parece que requiere estudio. Pero bueno, hermano, gracias. Gracias por su lección. Me parece muy interesante. Muy bien, gracias, hermano. Hermano Néstor, adelante. Bueno, dos cosas. Una, cuando uno lee Santiago capítulo 2, verso 14, la pregunta dice, ¿podrá la fe salvarles? Pero esa fe tenía que ir acompañada de obras y de obras de obediencia a Dios.
En el capítulo 6 del libro de los Hechos, dice el verso 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y ahí la fe ocupa el lugar en la figura retórica de sinécdoque. ¿Qué significa? Que la fe representa todo lo que es, en este caso, el plan de Dios para la salvación. Porque ahí la fe tiene que ver con el Evangelio. ¿Ya? Entonces, en el capítulo 119, verso 160 del libro de Salmos, dice que la suma de tu palabra es verdad. Y nosotros cuando hacemos el plan, configuramos el plan de salvación que la Biblia configura del oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse, estamos hablando de esa fe. Al hablar de la fe, incluimos todos estos elementos, ¿ya? Y sin estos elementos, entonces, y decir solamente por el creer nada más, eliminando los otros elementos, no hay salvación. Tiene que ser el complemento total, porque una cadena que le falta un eslabón deja de ser cadena. Yo estoy de Es, acuerdo con usted, hermano Néstor. Yo estoy de acuerdo con usted que la fe tiene que tener obras. Ojalá que no y malinterprete mi afirmación, ¿verdad? no. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que el término fe a veces se aplica a la doctrina. Por ejemplo, Judas 3, la fe una vez revelada a los santos, cuando dicen ellos que los sacerdotes obedecían a la fe. ¿A cuál fe? A la enseñanza que se les daba. Entonces, el término fe muchas veces se aplica a la doctrina, a la enseñanza, y no solamente lo que nuestro hermano Mario muy bien explicó sobre lo que es la fe. Pero como digo, es un tema que requiere estudiar, ¿verdad? Pero bueno, yo estoy de acuerdo con usted en ese tema. sí, ahí tiene que ver con la fe objetiva, no con la subjetiva. La subjetiva muchas veces ve lo que la persona piensa, como decía el hermano Mario. O sea, yo tengo fe en Dios. Y algunos dicen, tengo fe ciega en Dios. Pero no hacen lo que Dios manda. Por eso, la pregunta, creo yo, a lo mejor me equivoco, en el capítulo 2 y en el versículo, perdón, verso 14 del libro de Santiago, y luego va a explicar todo lo que dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y aquí no habla de otras obras, sino de las obras de obediencia a Dios, porque más rato lo va a explicar, más adelante. Dice, ¿podrá la fe salvarle? Entonces, una fe simplemente subjetiva, basada en lo que yo creo, en lo que pienso, en lo que me dicen, y todo eso, no salva a nadie. ¿Qué salva? Salva la fe que está basada en la palabra de Dios, en obediencia. Y como dice Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por obra, la fe viene, como dice, la fe, Viene por el oír la palabra y la palabra. ahí está, gracias, disculpe. Viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando uno oye la palabra de Dios y la obedece, entonces viene la salvación. Pero es cierto que hay mucha gente que dice eso otro. Bueno, eso nada más. Sí, yo entiendo lo que el hermano Mario mm, quiso transmitir, pues, porque si vamos a la palabra, en muchas partes dice que somos salvos por la fe, pues, ¿ok? Lo que pasa es que nosotros, como estudiamos la palabra, pues llegamos a la conclusión de que cuando dice salvo por la fe, pues tiene que ver con la obediencia, ¿ok? No solamente con creer, pues. Y es verdad que esa palabra se le ha dado una connotación, o esa frase, pues, salvo solo por la fe, se le ha dado una connotación negativa, y básicamente es por la manera como lo usa millones de personas, porque son millones, pues. Creo que los protestantes son más de 1.000 millones de personas en el mundo. Y entonces, claro, cuando uno la escucha, por, no sé, por ejemplo, nosotros los cristianos, de una vez nos viene el calvinismo a la mente. Así es. Interesante la charla, como cuando uno aborda el tema de la fe, sin duda, ¿verdad? Empiezan a salir toda esta variedad de temas que son importantes, ¿sabes? Y que de alguna u otra manera también es interesante que se aborden, porque obviamente aparecen las dudas que son naturales, las preguntas, ¿verdad?
o quizás también las opiniones en torno a todo lo que uno escucha en relación, en este caso, a la fe. Pero ahí está la palabra, ¿verdad? Y están los maestros que están siempre dispuestos a poder escudriñar, estudiar y entregar sus conocimientos. Hermano Mario, muchas gracias. Dios le bendiga grandemente a usted, a su familia. Seguiremos orando por ese bello país para que estén en paz, ¿verdad? Y pueda restituirse, hablemos, la tranquilidad entre sus habitantes. Y esperamos, Dios mediante, el día de mañana, nuevamente contar con su presencia. Siempre a las 20 horas estaremos compartiendo un interesante estudio, así como ha sido el día de hoy. Muy buenas noches, muy buenas tardes. Gracias a todos. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo fraternal. a la Hermana, distancia. hermana Dori parece que quiere decirle algo. Hermana Doris, Sí, se me estaba hermanito quedando, ¿ves? Se me estaba quedando en el tintero, ¿ves? Sí, pues, sí, un clásico ella. Mario, por la excelente meditación que nos ha traído. Muy buena, porque la gente que no es cristiana dice, yo tengo fe, pero una fe que no es una fe de obediencia hacia Dios, sino es por decir, como dicen, ay, yo sí conozco a Dios, pero si no leen la palabra, si no leen la palabra, ¿cómo van a conocer a Dios? Porque para conocer a Dios tenemos que leer las escrituras, ¿no? Pero bueno, ha estado bien explicada lo que ha explicado el hermano, los dos Marios que han explicado y el hermano Néstor también. Ya estamos contentos todos porque es así como dicen ustedes. Tenemos buenos maestros. Dios los bendiga, hermano. Bendiciones, Así hermano. es. Que- Gracias, manita. Que Dios la bendiga a usted también. Gracias a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Hasta mañana, si Dios así nos permite y nos da un nuevo día de vida. Gracias, hermanos. Un abrazo a todos. Buenas Buenas noches noches, a hermano. todos. Dios les Buenas bendiga. Bien. noches. Buenas Hermanitos, hasta mañana. Cuídense. Chao, Dios chao, los mis guarde, Buenas hermano. noches, Buenas hermanos. Bien. noches.